Bueno, y entonces ahora para continuar con la agenda que tenemos programada, vamos a dar paso al primer panel, que es el panel Internet de las Cosas desde el campo a la ciudad. En este panel vamos a ver distintas aplicaciones del mundo de Internet de las Cosas en distintas áreas de la actividad humana, ¿sí? Y tenemos aquí presente con nosotros a quien va a coordinar este panel, que es la licenciada en Sistemas Marcela Orbiscay, a quien le doy la bienvenida, le agradezco su presencia y voy a leer una biografía breve de ella para pasarle la palabra y darle la bienvenida al resto de los panelistas. Marcela Orbiscay es licenciada en Sistemas de Información con especialización en telemática. Se desempeña en el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, CONICET, en Mendoza, Argentina. Es miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo en TICS, GRID-TICS, de la Universidad Tecnológica Nacional, colaborando en la investigación sobre IP versión 6 e IoT. Complementando su formación técnica, es licenciada en Administración Pública. Actualmente integra la Comisión Directiva de Internet Society Argentina y es co-chair del taller IETF Day en las Jornadas Argentinas de Informática, JAIO Sadio Argentina. Además es miembro del comité de programa de LACNOG y comodera la lista LACNOG de IoT. Colabora como mentora en el programa de mentoreo de LACNIC que promueve la participación y liderazgo de mujeres. Y cómo no decir que también es parte de nuestro grupo IoT Cybersecurity LAC. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Te damos la Buenas tardes, bienvenida. Oscar. Muchas gracias por la presentación. Eh, Así que bueno, vamos a empezar sin antes agradecer a la organización de este evento, a todos los que están participando detrás para que esto salga de la mejor manera y por supuesto a los panelistas que están presentes. Como vos bien dijiste, Oscar, este primer panel se denomina Internet de las Cosas desde el campo a la ciudad y vamos a conversar con los especialistas que nos acompañan sobre las distintas aplicaciones del Internet de las Cosas que se encuentran en uso y con vistas a ser implementadas en corto plazo dentro de nuestra región, de la región de Latinoamérica y el Caribe. Paso a continuación a presentarlos. Vamos primero con Leonardo Botrungo, inquieto, curioso, emprendedor, entusiasta, promotor de procesos asociativos e innovación abierta, interesado en temas de economía circular y proyectos de triple impacto. Cofundador y titular de ADRA Electrónica, empresa dedicada al desarrollo de soluciones de control y automatización industrial orientadas a la transformación digital. Es también cofundador de Monet, plataforma destinada a la adquisición, procesamiento y visualización de datos en la nube, cofundador de Cosensar, consorcio de cooperación empresaria, enfocado en el desarrollo de soluciones para el monitoreo de variables medioambientales. Es también coordinador del grupo de trabajo CADIEL 4.0, dedicado a la promoción del ecosistema empresario, desarrollador de soluciones tecnológicas de transformación digital. Fue representante de CADIEL en la Mesa Industria 4.0 del INTI y en la Mesa de Trabajo Metalúrgica PBA de Adimtra. Leonardo, bienvenido. Me gustaría saber desde dónde nos estás conectado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy conectado desde el conurbano de la provincia de Buenos Aires, desde Lanús específicamente. Estoy en este momento en ADRA Electrónica. Y bueno, quería agradecerles por este espacio para darnos la posibilidad de contar un poco qué es lo que hacemos y cuál es nuestra visión respecto de estos temas, ¿no? Perfecto. Pasamos entonces ahora a presentar a Alessandro Morales,
quien es ingeniero con especialidad en telecomunicaciones y máster de Internet de las Cosas por la Universidad de Salamanca, España. Trabajó en el área de investigación y desarrollo tecnológico, así como en empresas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se desempeñó como consultor para la dirección científica del Instituto Geofísico del Perú, IGP. Es cofundador de la comunidad de IoT Perú y actualmente trabaja como arquitecto de soluciones de Internet de las Cosas regional para la empresa Convergia. Alessandro, bienvenido. También me gustaría saber desde dónde nos estás conectado. Sí, gracias a la virtualidad estoy conectado aquí desde Perú. Es hora de almuerzo por acá, pero bueno, creo que este es un momento más importante para poder compartir acerca de lo que venimos haciendo, impulsando todas las tecnologías relacionadas al Internet de las Cosas. De hecho, yo también soy parte del grupo IoT CyberSec Lab, así que un gusto ver a caras conocidas por aquí y muchas gracias por la invitación. Perfecto, bienvenido. Es una forma también de tomarles asistencia, a ver si están todos presentes. Correcto. Pasamos ahora a Denise Zárate Torres, es presidente del Comité Especializado de Smart Cities, capítulo de Ingeniería Electrónica del CIP-CT Lima, máster en cursos sobre gestión de ciudades inteligentes en Sao Paulo, Brasil, MBA Centrum PUCP, máster en liderazgo de EADA, España, ingeniero en telecomunicaciones de PUCP, con pasantías en la Universidad de Pekín y la Universidad de Sao Paulo. Es especialista por el MIT en Smart Cities, Big Data Analytics y Data Science, actualmente gerente general de CST Group, Industria 4.0, y CEO de la startup de inteligencia artificial Focus IoT. Denis, bienvenido. También te consulto de dónde nos estás viendo, de dónde estás conectado. Hola Marcela, hola a todos, estoy desde aquí, desde Lima, Perú. Muchas gracias por la invitación, bienvenido. Estamos aquí para poder compartir. Muchas gracias. Pasamos ahora a Alejandro Castillo Atoche, nació en la ciudad de Mérida, en Yucatán, recibió su doctorado y máster en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Guadalajara, México. Es miembro senior de la IEEE a partir del año 2018. Actualmente es profesor titular e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es coordinador del Cuerpo Académico de Ingeniería Mecatrónica. Participa en el programa de doctorado en ingeniería, opción en energías renovables, y dirige el Laboratorio de Robótica e Industria 4.0 en la Facultad de Ingeniería. Su trabajo de investigación es en aplicaciones de procesamiento inteligente, aprendizaje automático, aplicaciones de sistemas en tiempo real, recolectores de energía, diseño de sistemas de administración de energía, electrónica de bajo consumo, materiales inteligentes y diseño basado en FPGA. Ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales sobre estos temas. Alejandro, te doy la bienvenida. ¿De dónde nos estás hablando? Muchas gracias por la presentación. Desde la Facultad de Ingeniería en Mérida, en México, en la ciudad de Mérida, en México, acá estamos. Un placer el participar con todos ustedes y platicar sobre temas de IoT. Excelente, bienvenido. Pasamos ahora a Freddy Alvarado. Él tiene estudios en Ingeniería en Sistemas Computacionales, maestría en Administración de Negocios y doctorado en Ciencias Empresariales. Adicionalmente cuenta con una especialización en Data Science en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Tiene una especialización en Transformación Digital, Blockchain, Internet de las Cosas y Big Data del MIT. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector industrial de Perú y es el CEO fundador de CMI Consulting, empresa que brinda servicios de sistemas de información del tipo ERP para los sectores agroexportador e industrial de Perú. Freddy, bienvenido. ¿De dónde nos estás hablando? Buenos días, desde Lima, Perú. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, la dinámica de este panel, vamos a realizar una serie de preguntas a las cuales puede responder cualquiera desde su perspectiva.
Y luego que terminemos estas preguntas, vamos a pasar a responder las consultas que nos realicen los asistentes desde la sala de chat, así que invito a todos que vayan pensando o viendo sus preguntas, las van anotando en el chat y después se las pasamos a los ponentes. Perdón, Comenzamos Marcela. Entonces con la primera pregunta. Marcela. Recuerden que puede contestar cualquiera, me indican quién quiere contestar primero, pero sobre todo nos gustaría escuchar la opinión de todos. Marcela, la primera pregunta que tenemos no me escucho. Marcela. ¿Sí? Discúlpame, cada expositor iba a hacer una pequeña presentación de sus temas y luego venían las preguntas. Bien, Oscar, no tenía entendido eso, pero bueno, sí, si tienen las presentaciones, pasamos a las presentaciones. ¿Quién presenta primero? Leonardo, ¿querés presentar vos? Por el orden de, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No traje una presentación con slides, simplemente quería contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros, a qué nos dedicamos. Bueno, por un lado, ya en la presentación que hizo Marcela, se cuenta un poco cuáles son las actividades a las cuales pertenecemos, pero bueno, somos partners de Idóneos y cofundadores del consorcio de cooperación empresaria Ecocensar. También soy coordinador del grupo de trabajo de CADIEL. Me gustaría muy brevemente contarles qué es lo que hacemos desde el grupo de trabajo CADIEL 4.0. CADIEL es una cámara empresaria que representa a 2.200 industrias de diversos sectores nacional, empleando a más de 60.000 trabajadores de calificación técnica especializada. Y dentro de esta comisión de electrónica, el grupo de trabajo CADIEL 4.0 es un ecosistema de empresas de base tecnológica dedicadas a ofrecer soluciones enmarcadas en el contexto de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual e Industria 4.0. Nos dedicamos a proveer y desarrollar, integrar e implementar soluciones que acompañen el proceso de digitalización en el ámbito público y privado, incluyendo municipios, organismos, instituciones, pymes y grandes empresas. Esta es la presentación del grupo de trabajo al cual coordino dentro de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Eléctricas y Luminotécnicas. Desde nuestra actividad como ADRA Electrónica, diseñamos sistemas embebidos aplicados a soluciones de adquisición y análisis de datos en la nube que permiten supervisar y automatizar procesos en forma remota. Nuestros proyectos generalmente están orientados a obtener información instantánea e histórica sobre variables de proceso, proporcionar soporte al departamento de producción mediante indicadores que faciliten su gestión, y realizar inteligencia empresarial, creando conocimiento para el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones. Algunos beneficios de los proyectos que llevamos adelante son el aumento de la productividad, reducción de riesgo de operación y aumento de velocidad de respuesta ante incidentes, trazabilidad y mejora de la calidad del producto, predictibilidad y mejora de plazos de entregas, disponibilidad de información en tiempo real para la optimización de procesos, y también colaborar en el camino de transformación digital de las empresas. Trabajamos en varios verticales, tales como medioambiental, industria alimenticia, textil, plástica, petroquímica, y tenemos algunas soluciones orientadas a ciudades inteligentes. En el sector medioambiental estamos desarrollando desde Ecocensar una solución de adquisición de datos para la medición de parámetros de calidad de agua, de recursos hídricos, y la fiscalización de efluentes industriales que afectan la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto se realiza desde estaciones de monitoreo continuo y dispositivos móviles que impactan en un backend en la nube, y luego se visualizan a través de dashboards. Se busca que esta información se integre en la nube con las provenientes de otros sistemas de adquisición para realizar correlación y análisis de datos históricos, generación de reportes y notificaciones de desvíos críticos. También contamos con un sistema de alerta temprana diseñado para la prevención de accidentes provocados por la caída de rayos, donde una red de nodos de monitoreo de IoT, ubicados estratégicamente en el territorio, adquieren y transmiten datos en tiempo real a una plataforma en la nube.
Estos nodos miden la proximidad de un frente de tormenta a partir de las perturbaciones electromagnéticas producidas por la caída de rayos. La plataforma procesa los datos a gran escala, aportando información vital para la toma de decisiones, y luego, cuando un temporal se aproxima, analiza el grado de riesgo y emite notificaciones de alerta. Las notificaciones permiten prevenir accidentes activando protocolos de emergencia georreferenciados, y se cuenta con 3 tipos de alertas diferentes. Alertas de preaviso, que indican que la tormenta se está aproximando, pero todavía no se está en situación de riesgo. Alertas de emergencia, que indican que la tormenta se encuentra a menos de 6 kilómetros y es necesario activar mecanismos de protección. Y alertas de acción automática, que pueden activar en forma remota sirenas, balizas, mensajes de voz, o sistemas de protección para dispositivos eléctricos y electrónicos. Toda esta información se publica luego en la web y se visualiza en la plataforma, generando un mapa de riesgos sobre las zonas vulnerables. Y los responsables de seguridad reciben notificaciones e informes de evolución a través de diversos canales, de acuerdo a su rol y ubicación. Estos nodos de monitoreo también intercambian datos con otros sistemas o dispositivos, integrándolos a la plataforma para correlacionar distintos factores de riesgo atmosférico. Básicamente quería contarles un poco, digamos, en qué consiste esta solución, como para ponerla como un ejemplo de aplicación de los sistemas de IoT. Tenemos otros proyectos relacionados con industrias petroquímicas, textiles, industrias alimenticias, pero no quisiera ocupar demasiado tiempo en esta primera exposición. Si después surgen consultas al respecto, propongo ir respondiéndolas a medida que... Muchísimas gracias, Leonardo. Después, entonces, si querés, ampliamos en las preguntas. Le damos la palabra entonces ahora a Alessandro. Sí, ¿qué tal? Yo también trataré de ser breve. Me va a ayudar un par de slides que tengo a la mano. Sí, la temática que voy a tratar es la casa inteligente, el Smart Home, que en este caso vemos que hay un creciente uso y adopción de esta tecnología, si bien quizá en el día a día podamos o no verlo, o tengamos ahorita ya instalados en nuestras casas un sistema de hogar inteligente, podemos ver que ya a nivel de las ventas y revenue que está generando este tipo de industria, vemos un crecimiento sostenible y con una proyección alta, tanto en el uso de la tecnología para confort, por ejemplo, que es lo principal en este caso, de la mano con la parte de control y conectividad. Vemos que ya muchos de nosotros quizá tenemos un foco inteligente que podamos prender o apagar remotamente a través del celular. Vemos también que tenemos sistemas de aire acondicionado, termostatos. Ya por ahí también vemos que hay mucha adopción en el tema de tener equipamiento electrodoméstico conectado a nuestras redes. En este caso, a nivel de seguridad, también tratar las cámaras. Y digamos, no hay una solución que esté abarcando toda la temática del hogar inteligente, pero también se ve adopción en lo que es gestión de energía. Hay dispositivos que nos permiten conocer qué tanto consumimos a nivel de electricidad y a nivel de agua. Así que también vemos que hay dispositivos, por ejemplo, con tecnología LoRaWAN, que va a ser una ponencia que voy a tener luego a nivel de redes inalámbricas de bajo consumo. Vemos que hay sistemas de iluminación, sistemas también de sensores de movimiento, smart locks, sistemas para detectar cuando una persona entra a casa. Prácticamente todo lo que tenemos en casa se puede monitorear con la finalidad de generar confort, generar seguridad, generar también comodidad a nivel de la vida cotidiana. Incluso hasta hay ya trackers para mascotas que podemos utilizar. Hay un nuevo protocolo donde hay muchas empresas grandes se han unido para desarrollar este protocolo
que digamos, permita interoperabilidad con diversos sistemas de Smart Home, que se llama Matter. Es algo reciente, se ha venido trabajando en los últimos años, pero ya está oficialmente en el mercado y hay muchas marcas que la han adoptado. Así que no quiero extenderme más y también estaré atento a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Gracias, Alessandro. Vamos a darle la palabra ahora a Denise para que haga su presentación. Muchas gracias, Marcela. Voy a permitirme compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si pueden ver. Sí, la vemos, pero no en Perfecto. formato de presentación. Ah, Ahora sí, ahora sí. ahora está Bien. perfecto. Yo quisiera compartir un concepto que venimos trabajando ya durante estos últimos años. La empresa Fides Agro pues, está en el sector de la agricultura como tal, desde la agricultura tradicional hace más de 13 años, y buscamos, hoy por hoy, extender cobertura digital, sobre todo en los campos, con el propósito de poder digitalizar procesos, poder automatizar inclusive sistemas de riego, ya sea por goteo o por aspersión, dependiendo del tipo de cultivo. Y naturalmente estos digitalización de procesos permitirán tener una agricultura de precisión, como geolocalizar algún asset, algún activo dentro de la agricultura. Pues para ello, este concepto que nosotros tratamos de trabajar con muchos de estos clientes es llevar la conectividad hacia el campo. Pero para eso, pues se necesita una infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, un habilitador es una antena, un gateway, que va a permitir poder cubrir grandes extensiones, 10, 15 kilómetros, dependiendo de la topografía. Pero para ello hay que entender este escenario, ¿no? Hay que ver que la forma de cobertura inalámbrica, nosotros estamos adoptando LoRa como tecnología inalámbrica y protocolo de comunicación LoRaWAN para ver un poco este escenario donde tienes una torre, una antena y puedes recolectar información tanto de sensórica, así como a actuadores, como activar una electrobomba, una electroválvula, por ejemplo, geolocalizar pivotes, y toda esta información almacenarlo en la nube, procesarlo, visualizarlo y generar aplicaciones. En definitiva, un nivel comparativo, si podemos ver en diferentes redes inalámbricas que hoy existen, ¿no? Y que están en proceso de implementación, como la red 5G, es que es la orientación, sobre todo, ¿no? Si bien es cierto, las redes, en este caso de las operadoras de telecomunicaciones, sobre todo están orientados hacia las personas, ¿no? Porque tenemos el amplio consumo de la banda, propiamente dicho, de recursos para poder llevar video, hacer transmisión de datos. Entonces, esta analogía que pongo acá es como construir una carretera, ¿no? Una autopista que tiene doble vía, una infraestructura muy importante para justamente consumir todo ese tipo de información. Sin embargo, para Internet de las Cosas, en este caso, tener dispositivos conectados en la agricultura, necesitamos un canal muy pequeño para poder tanto recolectar información, así como activar todos estos casos de uso. Las características propias del LoRaWAN, en este caso, es tener amplia cobertura, larga vida de duración de la batería, pues estamos hablando en términos 3, 5, 7 años, dependiendo del modo de frecuencia de operación, tener la facilidad de tener la comunicación bidireccional, tanto para sensores como actuadores, y el nivel de seguridad tanto del lado del dispositivo físicamente, así como del lado de la red. Muy importante también anunciar pues que el año pasado, desde noviembre, ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones pues adopta también como un estándar, ¿no?, de reconocimiento de una red que ha sido pues adoptada por muchas de las industrias, y por hoy está en este proceso más ya de poder hacer la adopción y todos los documentos técnicos en el lado de la Unión Internacional. Dos elementos muy importantes del hardware, como para resumir y compartir con todos, es que por el lado del dispositivo físico se necesita el habilitador para construir esta carretera de comunicación. El gateway, que va a dar cobertura amplia, estamos hablando de 10, 15 kilómetros, para estos casos de uso. Tanto geolocalización, monitoreo, actuadores, y toda esta información se necesitará centralizarlo. Y hay que ver pues, justamente qué tipo de nube se utilizará, puede ser Microsoft, puede ser Google Cloud o cualquier AWS, por ejemplo, y de acuerdo a esto, gestión de los datos, podemos crear centros de monitoreo y también como aplicaciones. Algo muy importante es el nivel de escalabilidad, y eso es lo que está pasando hoy en día, que podemos tener un punto en la zona norte del Perú, otro en el centro y otro en el sur,
y cada uno que teniendo esta red o este campo conectado y con cada uno con sus diversos casos de uso. Naturalmente se centraliza todo este nivel de operación para buscar justamente estas nuevas capacidades, donde las personas que están en la operativa propiamente dicho, en el campo, en la agroindustria, tengan que ser capacitados para tomar decisiones basadas en los datos, basados en métricas e indicadores de desempeño. Pues el framework que trabajamos hoy por hoy es justamente esta, la que queremos compartir con todos, es trabajar con el recurso escaso como el agua, con temas de Smart Irrigation, monitoreo de suelos, drones para el campo y agrorobots. Rápidamente voy a pasar porque justamente iniciamos con el uso eficiente de un recurso escaso como el agua, para activación de bombas, activación de zonas de riego de diferentes tipos, y luego pues ver y monitorear cuál es el estado de salud de los suelos, ¿no? Sacar los niveles de valores NPK, por ejemplo, saber el nivel de humedad, salinidad de los suelos, y con eso tener un feedback directamente de la agricultura. Y cuando vemos campos ya en grandes hectáreas, pues los drones son los principales facilitadores para saber los indicadores de vegetación, nivel de estrés del agua, y saber dónde ubicar cada uno de estos sensores. Finalmente, para una agricultura de precisión, es importante tener cómo poder geolocalizar cada uno de estos dispositivos que están trabajando, como por ejemplo aquí podríamos hablar un tractor conducido de forma autónoma. Pues una hoja de ruta, como para manera resumida, es en principal construir la carretera, un campo conectado a través de una infraestructura de telecomunicaciones, adoptando LoRa para la parte inalámbrica y LoRaWAN como protocolo que permitirá interoperar con diferentes dispositivos, inclusive de la industria. Lo segundo, naturalmente, trabajar en algún caso de uso, ver la necesidad propiamente de la agricultura y dependiendo de eso, poder escalar en casos de uso mucho más amplios. Y por último, con un fin mucho más alto, es llevar una agricultura del conocimiento, donde ya si tienes los datos almacenados, procesados y gobernados, puedes generar casos de analítica. Un poco, Marcela, que quería compartir con ustedes sobre el campo conectado. Muchísimas gracias, Denise. Pasamos ahora a la presentación de Alejandro. Te escuchamos. Muchas gracias. Déjenme les comparto mi pantalla. ¿Se puede ver? No, todavía, ¿no? No, todavía no lo estamos viendo. A ver, un segundito. Ahí, sí, ahí estamos viendo. Perfecto. Muy bien. A ver, en mi caso, como comentaron hace un rato, yo me encuentro en la Academia de Investigación. Voy a mostrarles, Marcela con toda confianza me dice si me estoy pasando en tiempo, y igual tengo varios slides, algunos resultados que ya obtuvimos desde la parte de redes de sensores, adquisición de energía, energy harvesting, y luego pues la implementación en sistemas, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que buscamos? Si nos enfocamos en ciudades inteligentes, pues eso es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Que nosotros podamos monitorear, que podamos aplicar inteligencia artificial, que podamos generar toma de decisiones para que pues, tengamos un mejor ambiente, ¿no? Pero para poder hacer eso necesitamos adquirir datos. Eso es lo primero, ¿no? Y en el trabajo, ¿sí? En la universidad, con un grupo de compañeros y de alumnos, el enfoque que tenemos es el siguiente. Podemos ver un nodo de red. Ese nodo de red tiene un circuito harvester, que es el encargado de extraer energía. Les voy a ir mostrando diferentes aplicaciones de cómo extraemos energía con el objetivo de que logremos que los nodos sean energéticamente sustentables, que ya no dependamos de baterías, la batería contamina además, que podamos hacer un análisis eficiente con la implementación de administradores energéticos, que podamos tener inteligencia artificial ya a nivel del circuito, que podamos implementar en capa física también nodos de seguridad y que podamos, obviamente, con la conjunción de los sensores, transmitir la información utilizando diferentes protocolos de comunicación que vayan con el enfoque de bajo consumo de potencia, ¿no?
Entonces, esta es la visión general. En esto estamos trabajando. En la institución, pues obviamente también buscamos siempre de que seamos partícipes de los objetivos que nos indica la ONU. Y aquí les estoy marcando 3 en particular, ¿sí? Con los resultados que les voy a mostrar, ¿no? La ciudad de Mérida tiene un problema, como muchas ciudades en Latinoamérica, donde estamos viendo las proyecciones del crecimiento, y particularmente en el centro histórico se da un problema que es el de ruido ambiental. Los vecinos se quejan, hay muchísimas actividades que van asociadas. Cuando van las personas a verificar si existe o no ruido, pues en el momento ya no hay, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, trabajando obviamente con las autoridades, con centros igual del Patronato de Preservación del Centro Histórico, diseñar protocolos y dispositivos en donde podamos monitorear con el protocolo LoRa, que ya comentaron mis compañeros, para que podamos tener una red, un pilotaje con varios nodos, podamos adquirir las señales y podamos analizarlas, ¿no? Todo en una plataforma que sea tanto hardware como software. La primera versión lo hicimos energéticamente autónomo. Hay muchísimos detalles cuando nos enfrentamos en esta clase de trabajos en donde ya el pilotaje se está realizando no en el laboratorio, sino que ya en una implementación real. O sea, no puedes colocar los dispositivos en cualquier lugar, no puedes tomar energía de ningún lugar, porque pues obviamente el ayuntamiento tiene ciertas restricciones también, ¿no? Y luego el protocolo de comunicación, sí, en el centro existe Wi-Fi, pero no puedes utilizarlo porque es para los ciudadanos, ¿no? Entonces se fueron dando ciertos requerimientos que luego fuimos implementando. Ya desde la perspectiva de investigación, también buscamos de cómo puedo colectar energía, cómo puedo hacer de que las personas visualicen un ambiente agradable, limite el ruido y al mismo tiempo me sirva para que el sistema sea energéticamente autónomo. Entonces, diseñamos un muro verde, plantas de la región, extraímos energía de las plantas, pusimos protocolos de administración energético y logramos generar esta clase de nodos en donde visualmente es atractivo y al mismo tiempo adquiere energía. Estamos viendo un render en la parte derecha de la imagen del centro de la ciudad, pero aquí ya veo el prototipo. Esta ya es la foto del sistema. Protocolo LoRa, como comentaron anteriormente, en donde yo puedo verificar y nosotros validamos en nuestra implementación conexiones y enlaces de hasta 3 kilómetros. Va a depender mucho de la configuración, del tipo de antena que se utilice. Banco de supercapacitores para que podamos almacenar la energía y micrófonos digitales para que podamos hacer la interpretación de la intensidad del ruido, convertirla en decibeles y podamos visualizarla. Todo esto en una plataforma en la cual ya podemos tener incidencias en el día, y me imagino que todos visualizaremos acá, ¿no? Ya podemos hacer estimaciones, ya podemos sacar el análisis de si existe el ruido o no, no solamente en el momento, sino que en los periodos anteriores. Hay un mapa de calor que nos va indicando cuáles son las mejores regiones, y esos estudios nos han ayudado a determinar cierta logística para planeación urbana. O sea, ¿dónde es necesario colocar áreas verdes? ¿Dónde es necesario quizá mover la ruta del camión, ¿sí? del transporte público una cuadra más, si lo correlaciono con las personas de tercera edad y niños que se encuentran en la región? Oye, que eso nos ayuda mucho. ¿Sí? Y me parece que ese es el enfoque, eso es lo que buscamos. Hablamos de ciudades inteligentes, hagamos, ¿sí? esta clase de sistemas para poder verificarlo, ¿no? Desde la perspectiva de energía, ¿sí? El Energy Harvester, ¿qué es lo que se busca? Les había comentado, yo hago la adquisición de un dato que estamos verificando. Cuando se da la transmisión del dato, ¿qué tan rápido se recupera el sistema? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las plantas igual tienen su propio proceso, generan energía, pero también no puede estar extrayendo energía cada rato. ¿Sí? Entonces, esta clase de análisis y nuestra implementación que sea en ultra bajo consumo de potencia, lo menos posible, tratando de
utilizar diferentes estrategias que les iré mostrando un poquito más adelante, ¿no? Obviamente, pues esto lo reportamos para que también otras personas puedan reproducirlo. Por ahí le colocábamos en los objetivos de la ONU, aquí aparece una opción que está más asociada a la parte de salud, el desarrollo de ese dispositivo. Empezamos con la intención de COVID y ahorita estamos en long COVID. Pues hay muchísimas afectaciones posteriores al COVID, sobre todo en daños cardíacos. Entonces el objetivo acá es esta plataforma en la cual nos puede indicar, ¿sí?, con una detección temprana, dárselo a personas que puedan estar en riesgo. Ya se generó en conjunto con la Universidad de Quintana Roo, sector salud de acá de la ciudad de Mérida, una especie de pilotaje donde el usuario se pueda encontrar en casa, que puede estar monitoreado, pero sigue entrando esta característica de si el sistema me consume mucha energía, va a llegar un momento en el que se va a apagar, y estamos hablando de que necesitamos un monitoreo continuo. Entonces empezamos a generar diferentes estrategias, ¿sí? Y para que tengan esta parte de inteligencia artificial, la transmisión de los datos a un dispositivo móvil, y en el dispositivo móvil meter estas famosas redes neuronales convolucionales para la detección de arritmia, y podamos almacenar exclusivamente el momento en el que se genera una arritmia, no el resto de la información, porque el resto de la información, mi objetivo no es monitorear nada más, sino el poder indicar si puede haber algún problema. Y eso se correlaciona, se hicieron estudios en la cual podamos nosotros tener esta información, validarla obviamente con personas del área médica y poder determinar si el posible riesgo que se dé, ¿no? Hemos hecho algunos estudios igual basados en esos sistemas, en donde nos enfocamos muchísimo en esta parte de administración energética. ¿Cómo podemos hacer con esos algoritmos que sean muy precisos, pero al mismo tiempo cuidemos el tiempo de la batería para que podamos tener un monitoreo continuo, ¿no? Déjenme les muestro ahora algo asociado al campo. Diseñamos estos nodos, que es el nodito azul, que acá se ve, con sensores de bajo costo. O sea, esa es la clave, ¿no? Quiero tener nodos con sensores que están de bajo costo, para que podamos monitorear variables y podamos indicar características del campo, como comentaba Denise hace un rato, ¿no? Es muy importante el que podamos nosotros generar acciones de control, pero asociados ¿a qué? A estos datos, ¿no? Entonces, si lo complementamos con la información del dron y una cámara multiespectral y el poder sacar índices de vegetación, lo que observamos es el contenido de lo que se encuentra en la superficie. Pero con este nodo veo que hay debajo de la tierra, no en la superficie, y lo puedo correlacionar. Y todavía mejor, que sería, es muy atractivo el poder correlacionar las variables del sensor de temperatura, humedad y de conductividad eléctrica con la estimación del nivel de potasio que se encuentre en el campo. Y en eso consistió este estudio que se hizo en colaboración con la Universidad con la Universidad de Texas A&M, y llegamos a ciertos resultados en la cual pudimos realizar las estimaciones que pueden ver en el lado derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace cómo logramos esa estimación? Con redes neuronales, y cómo la muestra que se lleva al laboratorio y se hace el estudio me indica un valor que es realmente muy cercano a lo que nosotros estimamos. Discúlpame, Alejandro, por favor, ¿podrías ir cerrando? Sí, claro. El último slide asociado al tema, en lugar de que tengamos un sistema en el cual le puedas poner un panel, le pusimos un colector solar. El efecto CIBEC genera energía con el par diferencial de temperatura, y de allá logramos hacer la adquisición energética, ¿no? Entonces, creo por el tiempo cierro con esta parte, y pues quedo abierto igual a las preguntas junto con mis colegas. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Después, si querés, ampliamos un poquito o dejamos tu contacto para quien esté interesado te contacte directamente.
Pasamos gusto. ahora a Freddy para que nos haga su presentación. Adelante. Gracias. A ver, por favor, para compartir. Sí, acá está. Ya está. A ver. Bueno, buenas tardes. Soy Freddy Alvarado de la empresa CMI Consulting. Nosotros somos especialistas en soluciones de inteligencia artificial. Y si nos concatenamos con las exposiciones anteriores, creo que estaríamos en el centro, ¿no? Por un lado, la infraestructura para poder capturar el dato, ya sea en la ciudad o en el campo, y por el otro lado está ya, digamos, la aplicación práctica, ya sea en agricultura o en medicina, como han conversado los expositores que me antecedieron. Nosotros dentro de la cadena de valor de la industria 4.0, estamos aquí en la parte de Big Data, en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial específicos según el caso que se está estudiando, ¿no? Y dentro de toda esta casuística hemos creído conveniente presentarles lo que corresponde a detección de anomalías, ya que en este flujo de datos constante se pueden detectar a priori ciertas variaciones o sea, ciertas desviaciones de la curva normal y se puede identificar como una anomalía, y principalmente para poder tomar acción, bueno, basándonos en los principios del control, que es a priori, no a posteriori. O sea, la información es valiosa cuando se detecta a tiempo y se puede tomar acción. Ese es el principio que basa nuestra solución. Entonces, cuando hablamos de anomalías, nos referimos a un dato, a un grupo de datos que difiere del resto. Aquí se observa, por ejemplo, el punto 1, el 2 y este otro grupo, que difiere de este grupo fuertemente definido. Eso se considera como una anomalía, ¿no? Y existen dos tipos, univariadas y multivariadas. Univariadas es cuando trabajamos con un solo sensor y hacemos lectura o bueno, procesamos solamente una variable. Y acá en multivariadas, pues tenemos un grupo de sensores que en su conjunto determina pues un sistema de control, ¿no? Entonces, bueno, acá está la parte gráfica. Cuando se detectan anomalías en un lote de datos, simplemente el algoritmo en este caso detecta que estos puntos están fuera del intervalo de confianza que define el modelo. Este es ya cuando es un flujo de datos en proceso continuo. Acá es un poquito más complicado la identificación de anomalías, ¿no? Es decir, de manera visual. Acá sí es bastante sencillo, pero aquí inclusive esta data presenta cierta estacionalidad. Entonces son pues a través de criterios estadísticos y algoritmos de inteligencia artificial y algunos conceptos de intervalos de confianza es que nosotros podemos determinar en el momento cuáles son los puntos que presentan anomalías. Y acá ya es un modelo multivariado. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sensores, ¿no? Que son evaluados en tiempo real y por unidad de tiempo. Es decir, acá la anomalía se evalúa en su conjunto. Es decir, en el tiempo X, cómo es que se están conjugando estos 5 sensores y si es que el valor resultante se considera o no como una anomalía. Acá ya entramos un poco al tema de data science, donde hay que definir un umbral o el nivel de severidad o de gravedad a partir del cual el dato se debe reportar como anomalía, ¿no? Porque puede ser que aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo defino un umbral de 0.6, todos estos datos que en sí constituyen una anomalía, pero no son, digamos, relevantes para el caso de estudio, no son reportados. Pero estos puntos sí, porque están más arriba del intervalo, perdón, del umbral que hemos definido para su detección. Entonces, su aplicación a la agricultura específicamente es justamente, como habían conversado mis compañeros, ¿no? Un poco para monitorear variables. Puede ser una, como hemos visto, univariado o multivariado, ¿no? Y principalmente para identificar de manera temprana las anomalías para tomar acción. Eso creo que es el principal valor. Y hacer uso óptimo ya sea de insumos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etcétera. Entonces, y a esto también hay que agregarle un engranaje más, que es, que también como comentó nuestro compañero, hacerlo viable económicamente, porque pues hay agricultores que tienen extensas áreas de cultivo y otras pues que tienen pequeñas. Entonces, la solución que se plantea, nosotros tenemos dos alternativas. Una, trabajando con los algoritmos de Azure y otros que son propios, desarrollados por nosotros con soluciones de bajo costo, en el cual, por ejemplo, Python corre en un servidor específico con servicios implementados para que puedan capturar los datos de los sensores y a su vez generar esta data. Y, por ejemplo, para el caso que les estoy mostrando, llevarlo a Power BI, ¿no? Power BI es una herramienta, bueno, accesible, que todo está, bueno, parte de la suite de Office y que de manera sencilla podemos procesar los datos. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar así rápidamente son los algoritmos de... Lo voy a cerrar esto.
perdón, ahí, son los algoritmos que utilizamos para, bueno, este es Python, ¿no? Este es un caso univariante. Acá estamos conectándonos a SQL. Bueno, no es motivo de esta charla explicar los detalles, pero aquí está inclusive, estamos leyendo los datos de nuestro sensor. El sensor, a través ya de la infraestructura de demo que hemos hecho, que trabaja, me salté esa partecita, a ver. El sensor para esta demo es una tarjeta Raspberry Pi 4 y con un sensor de temperatura de HT22, ¿no? Con el cual medimos temperatura y humedad. Y ya con este algoritmo nosotros lo procesamos. Y aquí hacemos el análisis gráfico en lote, ¿no? Y estamos definiendo un intervalo de confianza de 95%. Lo ejecutamos y ahí vemos que el algoritmo detecta de todo el grupo de datos, ¿no? Cuáles son los puntos que han sido considerados como anómalos para la temperatura. En este caso estamos leyendo solo la temperatura. Para un nivel de sensibilidad de 95% he encontrado 12 anomalías. El intervalo de confianza es esta zona azul, es decir, los puntos que salen de este rango son considerados como anómalos. Para este caso, porque puede ser otro caso que el intervalo de confianza sea menor, le puedo poner acá 85%, por ejemplo, ¿no? Y al momento de procesar, el algoritmo me va a detectar 0 anomalías. ¿Por qué? Porque he bajado la sensibilidad del modelo. Es como que es más tolerante, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, viene un tema de tuning o tanning para definir exactamente cuál es el valor correspondiente. Acá está el tema multivariado, ¿no? Acá se trabaja ya, bueno, estamos pasando del ejemplo de las dos variables, temperatura y humedad. Como les comentaba, aquí ya el algoritmo evalúa los dos como una sola variable e identifica la anomalía, pero en su conjunto. Y le estoy colocando un nivel de confianza de 0.9, que solo por cuestiones didácticas le estamos haciendo equivalente a intervalo de confianza. Sensibilidad a intervalo de confianza lo estamos definiendo por cuestiones prácticas como iguales, ¿no? Entonces aquí el modelo lo que hace es simplemente evalúa las dos variables como tal y con este nivel de sensibilidad identifica anomalías. Acá tiene un punto, ha identificado 1, 2, 3, etcétera, porque el modelo tiene un alto grado de sensibilidad, ¿no? Inclusive, a ver, estoy aquí, voy a poner por aquí. El modelo te indica, ¿no? Cuál es el punto y cuáles son los valores que ha obtenido y que lo considera como tal en su conjunto como anomalía. Y cómo contribuye cada una de las variables, ya sea temperatura, por ejemplo, para este punto, considerado como anómalo, contribuye con 50.99% a la anomalía en su conjunto, y este otro valor de humedad con el 49.01%. Y de igual manera acá hay un tema pues de afinamiento. Si le pongo menos sensibilidad, estoy reduciendo el intervalo de confianza, obviamente voy a tener menos puntos. Acá vamos a ver cuántos me ha reconocido. Solo tengo una anomalía detectada, ¿no? Igual me identifica el punto y su contribución de cada una de las dos variables. Ojo que para temas didácticos se consideran dos variables. Los modelos pueden tener 5, 10, 15, 20, 100, todas las variables posibles, ¿no? Que puede corresponder a temperatura, humedad, acidez, alcalinidad, salinidad, información gráfica que puede ser que se obtiene a través de los drones, como decía el compañero, ¿no? Los videos, imágenes, todo eso se puede correlacionar y en su conjunto definir un sistema de control, correlacionando todas esas variables, corriendo estos algoritmos e identificando dónde están los puntos anómalos y cuál es la contribución de cada uno de ellos. Ahora, si queremos ver ya un ejemplo, digamos, de manera dinámica. Disculpame, Freddy, si podés ir cerrando la presentación. Sí, gracias, justo ya estoy finalizando. Acá vemos de manera dinámica y en tiempo real cómo es que el algoritmo va detectando los puntos anómalos según los hiperparámetros que se hayan definido, ¿no? Bueno, eso es un poco nuestra presentación. Espero que, bueno, sus consultas para aclarar de repente algunos temas que hayan quedado pendientes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Realmente sumamente interesante las presentaciones. Vamos a pasar ahora, porque estamos con poco tiempo, me parece, vamos a pasar a las preguntas para que nos vayan contestando, y después ya están escribiendo en los chats, así que después de estas tenemos otras preguntas que vamos a seleccionar del chat. La primera pregunta, ¿qué se requiere para dar un mayor impulso a las soluciones de Internet de las Cosas en la región?
Vamos a ver quién quiere comenzar. Leonardo. Bueno, yo no conozco la realidad de toda la región, debo ser honesto. Tengo más información respecto de la realidad que vivimos en Argentina. Digamos, uno de los factores importantes son, por un lado, tener una infraestructura de confianza para las telecomunicaciones. Eso permite poder hacer que esto se desarrolle. Por otro lado, es muy importante realizar campañas de sensibilización, campañas de capacitación respecto de los beneficios de estas tecnologías, porque a pesar de que tienen mayor visibilidad en este último tiempo, todavía hay un desconocimiento respecto de los beneficios que aportan la implementación de estos habilitadores tecnológicos, y creo que todavía nos queda un camino por desarrollar en ese sentido. Bien, muchísimas gracias, Leonardo. Creo que varios coincidimos con tu opinión. Vamos a escuchar Alessandro, no sé si estás por ahí. No lo veo a Alessandro, vamos a continuar. Denise. Sí, estoy por aquí. Antonio. Bien, perfecto. ¿Quieres responder esta pregunta? Pues bueno, yo creo que complementando lo que dice Leonardo, llevar iniciativas, sobre todo académicas, ayuda para el entendimiento de poder resolver problemas reales. Esto es muy importante porque finalmente serán los próximos ciudadanos que tomarán decisiones, ya sea por el lado de administrando las ciudades o finalmente siendo ciudadanos de a pie. Hoy por hoy se llevan iniciativas de Smart Campus en varias universidades, inclusive hay un modelo de referencia en Brasil de Smart Campus 5G, que utiliza como un prototipo de ciudad inteligente desde la universidad. Y es ahí donde inclusive los propios universitarios toman casos de proyectos de final de tesis para desarrollar y intentar resolver problemas reales, ¿no? Naturalmente asesorados por profesores en un laboratorio, y esto, ¿por qué no pensar que mañana más tarde será un próximo emprendimiento puesto en la ciudad? Creo que desde ahí es una hoja de ruta que se debería impulsar de una forma regional, y así poder desarrollar este tipo de soluciones e Internet de las Cosas para las ciudades y para el campo, naturalmente. Muchas gracias, Denise. Alejandro, ¿querés acotar algo? Sí, claro, muchas gracias. Yo pongo sobre la mesa la importancia de que las academias y esta vinculación que se debe de hacer con autoridades, con empresarios, para ir generando nuestra propia tecnología, no ir dependiendo de los diferentes sistemas que se vayan generando, que esos trabajos que a veces se quedan en las universidades, se quedan en los laboratorios y que bien pudieran aportar mucho para que tengamos sistemas mejores. Yo creo que eso es vital, es muy importante darles enfoque, ¿sí?, de apertura a lo que se está haciendo en la academia, y que pueda llegar también a todos los usuarios, a todas las personas. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Freddy. Sí, bueno, por mi parte, primero, digamos, definir cuál es el objetivo. Si hablamos de empresas privadas, el objetivo per se de las empresas privadas es la rentabilidad y el rendimiento, y detrás de eso está la productividad. O sea, en la medida que las soluciones sean prácticas y se puedan llevar a poner en producción inmediatamente y generen rentabilidad para los empresarios, ya sea grandes, pequeños o medianos, es que va a tener acogida las soluciones de IoT. Por eso nosotros tratamos de filtrar y vemos qué tecnología la podemos llevar inmediatamente a la producción. Y por el otro lado, si hablamos de, en este caso, de la ciudadanía o de los Smart City, ahí tenemos problemas álgidos, como por ejemplo acá en Lima, Perú, y creo que en todos los países, no lo sé, tenemos el problema del transporte y la seguridad. En la medida que nosotros logremos mejorar la calidad de vida aplicando estas nuevas tecnologías para resolver estos problemas, estamos también promoviendo el uso efectivo de las soluciones que se planteen, ¿no?
Muchas gracias, Freddy. Vamos a pasar a la otra pregunta. La aplicación más usual de tecnologías de automatización en el agro están relacionadas al riesgo, control de silos y de niveles de agua en bebederos del ganado. ¿Qué otros usos o aplicaciones ven factibles y de buen retorno a la inversión para implementar en nuestra región? Denise, ¿querés empezar vos? Bueno, muchas gracias, Marcela. Yo creo que teniendo como gran desafío en el mundo manejar de forma eficiente un recurso escaso como el agua, como es el agua, creo que ya es un gran valor dentro de la agricultura. Lo segundo es ser eficiente y saber de manera mucho más, vamos a decirlo, en términos de datos, tomar decisiones en base a ella para hacer programaciones de riego. Uno, como mostraba en el framework de trabajo, ¿no? Uno es ser eficiente en el uso escaso de, como es el agua. Lo otro es hacer monitoreo de suelos, tomar decisiones basadas en datos, porque te da un feedback del estado de salud de los suelos. Creo que desde ahí, en el ámbito de la agricultura, ya tiene una principal relevancia. Otro de los puntos también es la geolocalización de dispositivos, en este caso pueden ser de tractores, podrían ser de ganadería también, utilizando tipo unos collares ahí, para saber cómo se está el estado de salud de las vacas o inclusive el movimiento per se. Creo que ahí también hay un gran valor importante en el sector agroindustrial. Bien, gracias, Denise. Alejandro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo que lo que todos presentamos, el collage de todo, da cabida a esta pregunta, ¿no? Sabemos que inteligencia artificial, el monitoreo va a ser muy importante. A mí me vienen a la mente un montón de opciones y de repente empresarios que se han acercado con nosotros, ¿no? Desde el pastoreo de las vacas, que se haga eficiente, en qué área deben de empezar, todo lo que va a comer la vaca tenga las mejores condiciones, ese monitoreo que se haga previo, que se generen un montón de estrategias para que se pueda aplicar, ¿no? La agricultura de precisión es un tópico una tendencia que ya está muy clara, está muy marcada. Lo que sigue es lo que nos platicaba, lo que comentaba hace un rato Freddy, ¿no? Si tiene buen precio, si genera ganancias, pues es atractivo, ¿no? Entonces yo creo que esta clase de sistemas, esta clase de dispositivos se pueden realizar de manera más eficiente para que logremos con la acción de control generar mejores sistemas de riego para que utilicemos menos agua y algoritmos y dispositivos que nos logren a que de manera eficiente podamos realizar el monitoreo y luego la función de control. Excelente, gracias Alejandro. No sé si Freddy, ¿querés agregar algo a lo que comentó Denise y Alejandro? Sí, un poquito para acotar lo siguiente, ¿no? Las soluciones en general, ya sea de este tipo, pueden incluir una serie de variables, un poco reforzando lo que comenté anteriormente. Es decir, y en principio este es un trabajo multidisciplinario, hay diferentes profesionales. Entonces, dentro de la perspectiva de la productividad, yo lo que diría es que cualquier alternativa habría que evaluarla y ver si es que va a impactar directamente en la rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una solución de Computer Vision para que registre la asistencia de personal a través de una cámara. Funciona, excelente, pero ¿impacta en la rentabilidad? O mejor utilizamos algoritmos, por ejemplo, de detección de anomalías para la identificación de actividades o para prevención de fraudes. Yo creo que ahí hay más impacto en la rentabilidad. Entonces, en la medida en que nosotros, toda la casuística que se evalúe, debe pasar por ese filtro para que así se genere pues un impulsor de los proyectos de este tipo. Entonces, por mi lado, yo sobre lo que conversan los especialistas en el sector, yo soy especialista en inteligencia artificial, ¿no? Quedaría, creo, a disposición de los filtros previos que definan una casuística y ya nosotros planteamos una solución y hacia adelante bajo ese contexto. Bien, gracias Freddy. Leonardo, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Sí, hay soluciones relacionadas con el análisis de imágenes satelitales que permiten prevenir
más que prevenir, primero detectar el estado de sanidad de los cultivos, y esto es un instrumento que permite prevenir la invasión de plagas. O, digamos, un cultivo cuando está con sus defensas bajas, o cuando está, digamos, en determinadas condiciones, es más propenso a ser atacados por las plagas. Y esto tiene una incidencia, la prevención tiene una incidencia directa en la reducción de la utilización de pesticidas. Por lo tanto, la integración de imágenes satelitales, del análisis de imágenes satelitales a los parámetros que se puedan obtener desde dispositivos en tierra, es una información crucial para la optimización de estos procesos en el agro. Bien, muchísimas gracias, Leonardo, y bueno, las respuestas de todos son muy, muy interesantes. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el lugar de la inteligencia artificial dentro del Internet de las Cosas? ¿Pueden dar algunos ejemplos de uso? Vamos a comenzar con Freddy, si querés tomar la palabra. Sí, gracias. Justamente al inicio, tanto Denis como Alejandro comentaron el tema, ¿no? El Internet de las Cosas es el medio a través del cual se logra monitorizar, ya sea una ciudad, cultivos o cualquier ámbito que se desee controlar. Entonces ahí es donde se distribuyen los sensores. Si hablamos de Smart City, hablamos de sensores en la ciudad, bueno, están de repente en los puntos donde la gente toma sus buses, las cámaras están midiendo los patrones de comportamiento de las colas, cómo se mueven, paralelamente están los buses trasladándose, y toda esa información lo registran los sensores a través de este framework o esta tecnología como es el Internet de las Cosas. Y por el otro lado, para el caso de la agricultura, de igual manera, los cultivos, como decía Denis, ¿no? Pues son kilómetros de hectáreas, grandes hectáreas, que están distribuidos los sensores y que van generando información, y esa información hay que recopilarla, hay que almacenarla, pues ya hablamos de miles de datos, de millones, y ahí aparece el tema de la Big Data, el gran repositorio de todos esos datos. Entonces, es ahí el punto de partida para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona siempre y cuando haya datos, porque la inteligencia artificial lo que hace principalmente, este es el patrón, digamos, preponderante actualmente, es la identificación de patrones. Entonces, ahí se aplican los algoritmos de inteligencia artificial y proporcionan información para la toma de decisiones. Entonces, para resumir, se concatenan en un primer paso IoT y en el siguiente paso la solución de Internet de las Cosas, perdón, de inteligencia artificial y sobre la Big Data, ¿no? Si queremos resumirlo. Muchísimas gracias, muy claro, Freddy. Alejandro, ¿querés acotar algo? Sí, a ver, cuando inicié mi plática comentaba también, ¿no? Primero necesitamos datos. Yo veo un montón de áreas de oportunidad para inteligencia artificial. Comentábamos que los nodos sensores deben de adquirir información y esa debe de ser perpetua. Desde el sistema que cosecha la energía, ahí puede haber inteligencia artificial. Yo quiero cosechar la máxima energía posible. ¿Sí? Y si estas fuentes vienen siendo alternas, porque ahorita hablamos de 5G y eso significa que vamos a estar tomando datos de todos lados y va a haber Big Data. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar la energía? Puedo extraer la energía de las plantas, puedo extraer la energía de diversas fuentes que no sean las tradicionales, solar, eólico, etcétera, o de la misma red eléctrica. Entonces, en el harvesting, allá hay, ¿no? En la cosecha puedo implementar inteligencia artificial. En el sistema de administración energético es otro mundo. ¿Sí? Allí hay un universo también en cómo puedo controlar para que el proceso que yo realice, para que pueda colocar algoritmos más complejos, pero ya no en la nube, sino dentro del mismo dispositivo. Entonces voy a tener un mejor desempeño. ¿Sí? Y si nos vamos luego al proceso de transmisión de datos, y cuando ponga mi red de dispositivos, pues no todos tienen que estar prendidos al mismo tiempo. Entonces también energéticamente, en relación a la variabilidad de los datos, en relación a la cantidad de energía que tenga disponible, allí vienen efectos multivariables y todo esto tenemos que tomar la decisión dónde hago el procesamiento en el dispositivo, lo hago en la nube, ventajas, desventajas, que el sistema sea de bajo costo.
se necesita mucho de esta clase de desarrollo. Necesitamos tener estos foros, necesitamos abrir estos temas, discutirlo entre todos, porque es ultra necesario empezar a implementarlos y a realizarlos. ¿Sí? Sí, tenés mucha razón, Alejandro. Leonardo, te escuchamos. Yo creo que mis colegas han dado varios ejemplos y creo que son más que claros. En cualquier proceso donde tengamos datos, en cualquier proceso que se pueda optimizar, donde tengamos datos y sobre todo una gran cantidad de datos, la aplicación de inteligencia artificial tiene un espacio, porque todo proceso puede pasarse a través de estos métodos y optimizarse, lograrse nuevos descubrimientos, y honestamente creo que es infinito el campo de aplicación. Gracias, Leonardo. Denise, ¿nos compartiste tu opinión? Sí, bueno, quiero compartir igual, tal vez un efecto complementario que viene con el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Por un lado, siempre digo que el Internet de las Cosas nos permite hacer visible lo que hoy no es visible, y obviamente generan esos datos. El Internet de las Cosas también es como extender los sentidos del hombre a través de diferentes sensores, ¿no? La capacidad de poder tener el sentido del tacto en sensores que tengan que ver, por ejemplo, de temperatura, humedad. De la parte de la vista, cámaras de videovigilancia, y así, olfato, sensores de gas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos con esos datos? Y el siguiente desafío, ya lo mencionó también Alejandro, con la parte energética. ¿Cómo hacemos que esos sensores, por ejemplo, en el sector de la agroindustria, estén dispuestos y que tengan, digamos, que tengan una calidad de vida por lo menos de 5 o 7 años? Entonces, es ahí donde entra también poder optimizar de manera eficiente que esos datos se tomen decisiones, sobre todo en el dispositivo. Es decir, en otras palabras, tener modelos de inteligencia artificial en el lado más de edge computing o procesamiento en el borde. Y es ahí, sería más eficiente inclusive, teniendo un modelo, por ejemplo, que el procesamiento se haga embebido en el dispositivo y ya los datos preprocesados se envíen hacia la nube para generar una alarma, una alerta, o de pronto ya un insight directamente para un dashboard. Creo que ahí es una de las cosas oportunas donde la Internet de las Cosas como la inteligencia artificial se complementan bastante bien, teniendo en cuenta una infraestructura de telecomunicaciones optimizada. Bien, muchas gracias, Denise. ¿Alguno de ustedes nos puede dar un ejemplo concreto que se esté realizando en este momento? A ver, nosotros, en un caso similar, digamos, usamos la detección del algoritmo que mostré de identificación de anomalías para la prevención de fraudes. Justamente se corren los algoritmos sobre las órdenes de compra, sobre las planillas, sobre los tareos de los trabajadores, los colaboradores, para identificar ciertas desviaciones, ¿no? de la curva normal, que en principio tienen una probabilidad de ser pues un fraude, porque la inteligencia artificial en sí trabaja con probabilidades, ¿no? Hay una probabilidad del 80-85% de que esta transacción corresponda a un dato anómalo y se envía un correo automático a auditoría lo revisa y sigue su proceso de revisión, pues, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo ya en tiempo real de cómo es que, por ejemplo, este algoritmo puede generar valor para las organizaciones, y en general se puede aplicar en cualquier ámbito que se implemente un sistema de control y monitoreo, se puede establecer o se puede aplicar este tipo de algoritmos. Excelente, muchas gracias, Freddy. Vamos a pasar a la otra pregunta. En el área industrial, ¿la tendencia es a soluciones de llave en mano o a aplicaciones a medida? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Comenzamos con Alejandro. Normalmente en la academia y en el ámbito de la investigación, sí, siempre tenemos todo llave en mano. O sea, buscamos un fondo, algo que nos pueda dar un financiamiento, o nos acercamos a alguna institución con requerimientos muy específicos, ¿sí? Y atendemos la demanda, ¿no? Ese es normalmente el panorama que tenemos en el área de academia e investigación, pero seguro mis colegas
¿sí? Ellos sí nos pueden comentar un poquito más de su experiencia en este tópico. Sí, gracias Alejandro. Leonardo. Sí, en nuestra experiencia tenemos un encuentro mixto, ¿no? En donde, por un lado, cada cliente requiere una personalización del producto, sobre todo porque, aunque sean aplicaciones o soluciones desarrolladas para un sector específico, después cada empresa tiene su propia cultura, su propio know-how y requiere, digamos, cierto grado de personalización. En ese sentido, digo, nuestra experiencia va más por ese lado, pero también esa personalización viene acompañada de una solución llave en mano. Quiero decir, no se comercializa la solución a nivel conceptual y teórico, sino que hay que ponerla en funcionamiento y tiene que poder rendir sus frutos, cumplir con los objetivos buscados. Y también en nuestra experiencia, el desarrollo de soluciones es un proceso incremental que podría decir que tiene un punto de inicio, pero que prácticamente nunca termina. Quiero decir, siempre existe la posibilidad de introducir una nueva mejora, de aumentar las capacidades de los sistemas, y que a partir de las nuevas soluciones se generan nuevas necesidades y nuevas oportunidades. Por lo tanto, perdón, para cerrar la idea, yo creo que digamos, es una solución mixta, ¿no? Entre un producto llave en mano y algo personalizado, en nuestra experiencia. Bien, gracias Leonardo. Denise, de acuerdo a tu experiencia. Sí, en caso del sector industrial, yo diría sobre todo por experiencia, es dependiendo del nivel de madurez del cliente, en este caso de la industria. Hay muchas empresas, ¿no?, que tienen de alguna manera una visión un poquito más amplia, sabiendo de que el producto per se pues, puede sufrir modificaciones en el tiempo. Y podemos entrar inclusive en términos de innovación abierta, ¿no?, en el cual pues, se desarrolle un prototipo, o sea, un MVP, ¿no?, se valida, por ejemplo, en el sector de agroindustria, ¿no?, y que esto de alguna forma apalanque un siguiente producto. Naturalmente hay un términos contractuales y comerciales de que el producto que se evolucione, esto pueda ser comercializado para otros lados. Esto es tal vez no tan típico en todas las industrias, pero también es un modelo, ¿no? O inclusive puede ser un spin-off para otro tipo de iniciativas. Pero lo más común es que sean proyectos de alguna forma ya cerrados los términos de referencia, licitados y finalmente que se puedan ejecutar. Eso es lo más tradicional. Gracias por compartirnos tu opinión. Freddy. Sí, bueno, realmente los proyectos de tecnología tienen un corte probabilístico, no es determinístico, no es como el ingeniero civil, su requerimiento pues lo tiene bien definido y simplemente procede. En el campo de los sistemas de información, pues hay un corte probabilístico y eso hace de que se adopte un modelo, ya sea llave en mano, inicial, para iniciar, como decía Denis, un modelo base y luego implementar procesos de mejora para poder ir cerrando y ir a través de un ciclo de mejora continua, ir haciendo crecer la solución. Ese es también el enfoque que usamos. Partimos de una solución base y lo vamos mejorando con el tiempo. Muchas gracias, Freddy. Vamos a pasar ahora a leer algunas de las preguntas que nos han dejado los asistentes en el chat. No sé si tendremos tiempo para todas, pero creo que nos quedan unos minutos, así que vamos a comenzar. Gustavo Morales pregunta para los panelistas, para cualquiera, la sincronía es algo sumamente importante en 5G. ¿Podría explicar cómo se ve afectado Internet de las cosas cuando no se lleva a cabo una buena sincronía en estas aplicaciones y cómo podemos minimizar ese efecto? No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, tal vez puedo complementar algo ahí. Bueno, hay que ver si en principio, pues las características propias del 5G dicen baja latencia, bueno, alta poder, alta disponibilidad y finalmente mayor transferencia de datos, ¿no? Hay que entender sobre todo a qué casos de uso está enfocado el 5G.
le llaman Critical IoT, donde pues la toma de decisiones, por ejemplo, en temas de carros autónomos, pues tienen que tener justamente esa alta disponibilidad y también pues la baja latencia y la mayor confiabilidad que ese dato finalmente va a llegar a su destino final y tomará decisiones para poder seguir su camino o identificar a una persona o un semáforo para que pueda parar ante una eventualidad. Eso por un lado. Sin embargo, en el Internet de las Cosas, pues hay tenemos el Massive IoT, donde dispositivos que están en la agricultura, que toman mediciones de parámetros o variables, por ejemplo, que no tiene mucha variabilidad, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, de temperatura, puede ser 3, 4 veces al día. ¿Por qué? Pues son los valores discretos que uno quiera tomar. Si ese dato se perdiese, no pasaría nada, ¿no? A eso quiero compartir un poco eso. Por un lado, dependiendo de la misión crítica que necesitas, esta característica de una latencia la más baja que se pueda, y por otro lado, pues el Massive IoT o la democratización del Internet de las Cosas con dispositivos que estén ahí en el campo de la industria, que si se pierde un dato, no pasó nada. Bien, gracias, Denis. No sé si alguno de los demás panelistas quiere acotar algo. Sí, a ver, para acotar lo siguiente, que depende de la solución, pues, ¿no? Hay solución que necesita datos, digamos, en tiempo real, que son muy pocos realmente. La mayoría de soluciones son datos que se procesan en lotes, ¿no? Por ejemplo, los datos de temperatura y humedad que estamos tomando como referencia, digamos, su evaluación no es crítica tenerlo, o sea, a segundo por segundo, no genera valor tenerlo por los altos costos que va a incurrir, ¿no? Entonces, la mayoría de los procesos, la mayoría van a ser por lotes. Entonces, el tema de, más que todo también hasta para encontrar el equilibrio de costos, ¿no? Entonces depende mucho de la solución. La verdad que, como por ejemplo en los algoritmos de inteligencia artificial, los mayormente usados son los algoritmos de clasificación. Esos son los que mayormente se utilizan. Entonces, bueno, en este caso hay que definir si es proceso por lotes o proceso continuo. Realmente procesos continuos me parece que hay muy poco. Yo he trabajado con muy pocos, más es por lotes. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Denise Aucancela pregunta, para cualquiera de los panelistas, ¿cómo ven el rol de los proveedores de telecomunicaciones o ISP en el entorno colaborativo del IoT? ¿Puedo No sé complementar? quién quiere. ¿Denise? Yo vengo, de hecho, de un operador de telecomunicaciones, haber trabajado más de 10 años y conozco desde dentro un poco los procesos corporativos de tener pues atención al cliente, infraestructura, toda la parte de falla. En principio, el Internet de las Cosas tiene un gran desafío, ¿no? Poder resolver un problema real y saber cuando uno desarrolla este tipo de proyectos, tener un especialista para qué quiere recolectar esos datos, por ejemplo, en la agricultura. ¿Por qué necesitamos niveles de, por ejemplo, humedad, temperatura? Y para qué lo vamos a utilizar? No es por sacar, extraer un dato y por ese lado. Entonces, siempre desarrollar proyectos de Internet de las Cosas tiene que estar asociado con un equipo multidisciplinario. Por un lado, del de tecnología, por otro lado, directamente del sector, ya sea la agricultura, industria o ciudades, dependiendo de lo que se necesite. Eso por un lado. En el caso de un operador de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que su enfoque y su modelo de negocio está orientado a personas para brindar conectividad, por ejemplo, para temas de datos, transferencias corporativas, en términos de video, por ejemplo, ¿cómo se enfocaría el tema de atención, por ejemplo, para los clientes? Uno va, llama a la operadora e indica, pues, tengo un problema en mi servicio de telefonía móvil y puede sacar un ticket. ¿Qué pasaría en los casos, por ejemplo, de IoT en la agricultura? Imagínense tengo un sensor que tiene un problema, no tiene conectividad o falta provisional, etcétera, etcétera. Entonces, las estructuras propias de un operador de telecomunicaciones todavía no están preparadas para tener diferentes unidades de negocios. Es por eso que algunas de las operadoras proveen este tipo de servicios con terceros. Se apalancan y se ayudan con otras empresas que dan directamente este tipo de servicios. Bueno, creo que tenemos el tiempo justo para una tercera pregunta. Esta es de Carlos Gerardo Torres Espinosa. Quería saber si hay experiencia en modelos y aplicaciones de infraestructura y software para la reducción de riesgos de inundación o terremotos para una ciudad. Alejandro.
creo que vale la pena extender un poco el panorama de la pregunta, ¿eh? No solamente para inundaciones, terremotos, ¿sí? La palabra clave acá está en la reducción de riesgo. Para Industrial IoT, ¿sí? Mantenimiento predictivo es vital. Eso lo persiguen muchas empresas. Y el principio es similar. Yo voy a tomar información de ciertas variables, voy a analizar las estadísticas de estas variables y vamos a tratar de estimar con algoritmos, y nuevamente entra este panorama de inteligencia artificial para que yo pueda indicar cuándo es el momento adecuado para aplicar un mantenimiento, en este caso de la pregunta que comenta, y en relación del riesgo. En nuestro caso hemos estudiado mucho la parte de análisis de daño estructural con materiales nanoestructurados. Esto se coloca en puentes, en edificios, y se va analizando en qué momento si pudiera haber alguna falla, que también luego se lleva a la parte de IoT. Bueno, en fin, hay un montón de aplicaciones, pero este concepto de prevención, de estimación, sí que es ampliamente utilizado, sí, y es un tópico novedoso, atractivo, que ampliándolo, como comenté, el IoT es algo que actualmente se trabaja muchísimo, y si lo combinamos con ciberseguridad, todavía más. ¿Sí? Entonces, ahí dejo igual esta Gracias, extensión en la Alejandro. No sé mesa. si alguno de los panelistas quiere agregar algún otro ejemplo. Vamos a leer la próxima pregunta. Eduardo Martins pregunta: ¿cómo entienden que se encuentran posicionada la región en los desafíos de seguridad, privacidad de datos y cumplimiento normativo para la implementación del ecosistema de Internet de las Cosas? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, me parece que esa pregunta tiene un corte más de tipo legal, ¿no? O sea, bueno, por lo poco que he leído, todavía digamos, no hay una normatividad, ¿no? En relación al uso de datos. O sea, no se controla el hecho de que de repente uno entra a un centro comercial y está siendo monitoreado, está siendo grabado, ¿no? Todavía no hay un marco legal que regule hasta qué punto esa información puede usarse, ¿no? Para de repente proveer un producto o servicio. Por lo menos en las literaturas que he revisado todavía no he encontrado. Y por ende creo que en general, tanto en infraestructura, como hablaban hace un momento de operadores, y no solo bueno, están desarrollándose y están mejorando, y no solo de ese lado, también por el otro lado de la industria, también la industria fabril no es tan moderna, ¿no? No es un 100% que soporta los sensores y que se las puede automatizar. Encontramos motores y bombas todavía muy antiguas que es muy difícil colocar ahí, o sea, técnicamente creo que no es posible. Es decir, tanto a nivel de operadores, tanto a nivel de la industria y también a nivel de desarrollo científico, investigación, estamos avanzando, y coincide un poco con lo que decía hace un momento Alejandro, ¿no? Es mejor que los algoritmos los hagamos nosotros mismos, o sea, se desarrollen algoritmos propios. Se puede usar de tercero, pero es mejor hacer que la región investigue y genere sus propios algoritmos. Y como tal, bueno, ahí sí quisiera extrapolar esta visión de la situación actual al lado de lo que ha preguntado el usuario. Todavía me parece que estamos en vías de desarrollo en todos esos aspectos. Y creo que en la parte legal es un poquito más atrasado porque por lo menos no hemos visto nada, digamos, en medios hasta ahora, ¿no? Gracias, Freddy, por tu respuesta. No sé si alguno de los demás panelistas quiere acotar algo. Bueno, yo pienso, perdón, que siempre la tecnología pues tiene un nivel de velocidad mayor que las normativas o reglas o de pronto toda la regulación que corresponde. Yo creo que aquí el mayor desafío es marcar unas directrices que indiquen un poco el camino o el espacio a poder de alguna forma recorrer, ¿no? En relación a los datos privados o cómo gobernar estos datos finalmente y cómo los se utilizan, yo creo que acá el desafío bastante grande va a ser en el caso de Internet de las Cosas, ¿no? Porque ese dispositivo
podría ser vulnerado, qué calidad de datos tiene, cómo se va a poder gestionar finalmente. Entonces, aquí mi recomendación es que más que crear reglas, dependiendo de qué nuevas tecnologías van saliendo, marcar directrices, horizontes, para que tengamos espacios en los cuales sí tengamos ese espacio de poder gestionar bien los datos. Evidentemente tenemos mucho trabajo por delante para sortear todos estos desafíos. Bueno, por mi parte me queda solamente agradecerles la participación, tanto en el panel como en el foro. Los invito también para que asistan mañana. Tenemos otra jornada intensa. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, nos estaremos viendo en los espacios de participación y de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la Gracias invitación. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Leonardo, Alessandro, Denis, Alejandro, Freddy. Realmente ha sido muy valioso su aporte. Gracias al público por las preguntas que hizo. Y en particular, quisiera referirme a la última pregunta, a la que hizo Eduardo Martins sobre temas de seguridad y privacidad. Eso particularmente durante el día de mañana va a haber webinars y paneles sobre esos temas, así que estás invitado a que termine de cerrar o de empezar a abrirse tu pregunta en el día de mañana y por supuesto están todos invitados.